café y para mí ya está. Entrevista bien destacado con lo que hemos comentado, para hablar de toda la familia, preguntar a los que la han acompañado si hay más intoxicados, cuándo ha comido, o sea, es importante en este aspecto saber no solo qué cree que lo que ha comido, sino también el tiempo desde que ha comido a tener los síntomas, qué tipo de síntomas tiene y si ha comido algunos más, si los otros también tienen esos síntomas, si son ingestas sucesivas, o sea, ha podido comer hoy y mañana y cree que es la de mañana la que ha hecho efecto, pero puede ser la de hoy que es peor, ¿no? O sea, por el periodo de la terapia, o sea, por el periodo de tiempo que tarda desde que come hasta que le da el turno. Bueno, seguimos aquí. Bien, hay posibilidad de acudir al lugar de recolecta con algún familiar a pesar de recolector o de recolector. Esto se ha utilizado, concretamente yo recuerdo así, de memoria, en 3 casos. Claro, el que está allí en el hospital está hecho entorno muchas veces. Pero hay un impasse entre lo que es la intoxicación grave, por ejemplo, de una manita taloides, y hasta que empieza a atacar el hígado, en que desaparecen los síntomas. Bueno, y dices, pues ya está, ya se ha pasado. En que es el peligro, porque las toxinas siguen ahí, siguen actuando, y si dejamos pasar ese periodo y entran en el hígado, entonces es cuando viene la cosa gorda, ¿no? Pero en ese impasse hemos habido posibilidad de ir un par de veces y en otro caso con un amigo, siempre a un colega, que, oye, ya, sí, ya le explico yo al colega, oye, allí en la de Renca donde estamos en la esquina de no sé qué, y de allí, pumba, faloides. Ese era el caso de un caso de edema. Y nosotros, pues uno no sé de dónde es, el otro es de Donosti y el otro también era de Donosti. Uno había cogido en Jaizkibel y entonces a borde de la carretera. Jaizkibel está a 20 minutos, estaba en la fase asintomática y acompañado del médico y tal, con ir allí estaban los rabos cortados. En una de las actuaciones, bueno, en una no, en 2 por lo menos estaba Xavier de Bolívar. Bueno, este es el dossier de fichas. Esto para la identificación, en el libro hemos hecho un dossier donde ponemos las especies más importantes por su toxicidad y de alguna forma para que sirvan al médico que está allí para enseñarle al intoxicado y demás. Y veis aquí pues, una serie de chapas tóxicas, estas son las amanitas faloides, que hay desde color verde oscuro a aceituna oscuro hasta blanca. Es importante sacar siempre las setas enteras, como decíamos, porque si no sacamos enteras, una de las características importantes es la bola, la parte de abajo, esto es la bola, pues puede quedarse en tierra y es como se producen las exposiciones. Bueno, estos son glicotiles rigurosas. Estas son unas setas, son pequeñitas, como de 3-4 centímetros, y suelen salir en polvos de brujas, lo mismo que sale la senderuela, que nosotros no sé si recomendaréis a las mixoreales. Entonces, yo he visto más de una vez y de dos en Urbasa, por ejemplo, en las capas, un corro de senderuelas y cruzando otro corro de estas. Esta es tóxica y la senderuela es comestible. Y claro, el que no tiene mucha práctica, mitad y mitad sudan, el 50%. El 50% de las tóxicas y el 50% de las comestibles. De ir con gente y tal, y venga, a la recoger y tal. Y venir con la bolsa y tal, y las senderuelas. ¿Y estas? Y estas son las que producen casi todos los años alguna intoxicación que son un síndrome sudoriano, sudores profusos y tal, pérdida de visión, visión borrosa. Nada importante, pero es tóxica. Vamos a ver alguna cosa más de estas. Seguro que hemos visto pilas. A ver. Yo creo que lo he visto todo.
Bueno, aquí tenéis dos especies que se parecen muchísimo. Una es comestible, entre comillas, porque suele haber algunas intoxicaciones por intolerancia, la zapilla, y que arranca a la osisia. Más utilizadas. Y la otra es la que hemos dicho desde Tolosa, el Tolosa lividum, que cuando son pequeñitas, pues se parece un montón a la sisa de primavera, a la sisa. Entonces, esta es tóxica, que no es grave, pero pega unos sartenazos, o sea, que vamos, te deshidratas y tal. Muchas veces, la mayoría de las veces, se han comido un poquito de cantidad y que hay que llevarlos al hospital. Sobre todo por esas vómitos y diarreas continuas y tal, pero y esa es una intoxicación también clásica. Vamos a ver. Boletus satanás. Esto luego veremos en algún caso. Hay que comer esto también, ¿no? Este es el que se comió el de Oiga, por apuestas. Eso yo, como yo. Hay que comer eso. Pues toma cantidad. Bonita este. Oso, pues. El último caso de una mujer de Navarra siempre adelante. Una mujer de Navarra de Tierra Estella, en un caso como de Tierra Estella, había comido esto parecido, eran lupinos, pero bueno, es igual, de estas. Y entonces dice que fue 20 veces al año, antes de, o sea, ya de entrada, ¿no? Por comer esto, pero es que recogió 3 cestas, 3 canastillas, creo que tengo ahí una foto que veremos si llegamos, porque me estoy rodeando. Unas canastillas donde no hay un solo hongo que sea comestible. 3 canastas. Y claro, me dio 3 canastas. Sí, esta es una seta que aquí no produce intoxicaciones, seta de una incarnata, que tiene los mismos compuestos que la manita faloides, o sea, es el síndrome faloidiano, malos. Y en la zona sur, en Cataluña, en por ahí y tal, cuando hay chaparrones después de calores debe salir la manta. Y todos los años hay 1, 2, 3, 4, media docena de intoxicaciones en esa zona. Bueno, esta no la tenemos caso porque aquí no hablamos ni un solo caso de intoxicación. Oye, pero esto nada, no, esto es un elemento de cómo acotamos las setas tóxicas, no es un diagrama de flujo, es de esos que haces la pregunta y sí o no, y vas acotando hasta que llegas al grupo de setas que pueden ser. Está en todos los libros, en el segundo, en todos los. Bien, fijaros aquí la importancia de las esporas y otros caracteres microscópicos para identificar. Eso lo tenemos que hacer los micólogos. Esta es la parte que nos toca a nosotros de alguna forma cuando tenemos pocos restos, ¿no? Y es muy importante porque las esporas tienen unas características especiales, las más peligrosas por lo menos. O sea que nosotros podemos descartar las intoxicaciones más peligrosas en función de unos pocos restos por las esporas, nada más. Podemos decir, bueno, ha podido comer otra cosa, ¿no? Pero estas seguro que no ha comido, o sí ha podido comer, o sí ha comido, ¿no? Entonces tenemos las 3 especies, vamos a llamarlas mortales, esas de que estropean el hígado, por decirlo de una forma sencilla, son la manita faloides, la manita verna y la manita virosa. Aquí no hay ninguna intoxicación, ninguna por amanita virosa ni amanita verna. Amanita virosa sale, pero es tan escasa y tan rara que, y aparte, no tiene el aspecto apetecible, no ha habido ningún caso de intoxicación. La manita verna no se ha recolectado todavía en la provincia de Guipúzcoa, que yo sepa. Hubo un caso que se achacó la intoxicación a manita verna, pero no era manita verna. Luego investigamos si había vivido y tal, y había comido galerinas marginatas en la zona de Cahuay, uno que cuidaba allí los jardines, los perros.
¿Qué características tienen estas esporas? Pues ya veis, las dimensiones, unas 10-11 micras, que las son más peligrosas, y además son anchamente elípticas y reaccionan con los reactivos iodados. O sea, si le echamos ahí, ¿cómo se llama este? El que se utiliza para las heridas. Betadine, si le echamos betadine, por decirlo de una forma sencilla, le echamos betadine, se ponen de color negro violáceo, de color que veis aquí, negro violáceo. Estas y estas. Esta reacciona un poco menos, pero ahí tenéis la reacción en Lugol. Estas no están en Lugol, o sea, el Lugol es el yodo ese, y estas están en Lugol y ya veis que son más oscuras. Entonces, solamente con mirar con el microscopio a una muestra, claro, tiene que ser de lo que han comido también, solo con mirar a una muestra, y si es de la basura de la limpieza, más probabilidad que sea una de las que han comido. Podríamos descartar ya, de entrada, el que hayan podido comer una de estas especies, que son las más peligrosas. Y, a ver, ¿veis aquí? Esto es una prueba que bueno, en el libro pues, recojo un montón de elementos que puedan servir de ayuda a los micólogos que el día de mañana tengan que asistir a las intoxicaciones y puedan tener unas herramientas, ¿no?, para identificar. Esto que veis aquí son unas amanitas verdes, que las he escrito en casa, las hacen, y luego le hemos limpiado las hemos seguido frito 10 minutos con aceite y suavito y cosas, y luego hemos hecho la prueba de meterlas al microscopio con Lugol, que aquí podemos ver esporas. No sé muy bien aquí porque está un poco esto, pero están, mirándolas nuestras veis eso que os estoy señalando, y que son estas mismas, también están hechas con reactivos iodados, de otra muestra un poco más. Entonces, con eso ya estamos viendo que ese señor, muy probablemente, si está hecho un crono, ha tenido los síntomas a las 6, 8, 10, 12 horas y aparecen las muestras de basura, esporas redondas de 10 micras que reaccionan a los activos iodados, ese señor ha comido amanita papeles. ¿Entendéis? Es una forma de ir acotando qué es lo que ha podido comer una persona. Vamos a ir un poquito más adelante. Estas son otras de las importantes, vamos a decir, ¿no? Las que podemos identificar bien. La leviota lumencarnal es esa que os he enseñado antes, que hemos dicho que en el sur, cuando llueve y se sale un montón, ¿no?, y se intoxican. Pues tiene unas muy características. En este caso son esporas que se llaman destrinoides, o sea, se ponen rojas con el betadine, con el sensibilizador, se ponen rojas, como veis ahí. Y tienen además una forma y unas dimensiones que dentro de las pequeñas leviotas se diferencian muy bien. Porque estas esporas llegan a 10, 11, hasta 11 micras, y son dentro de la sección número de los poros las más grandes. Y luego hay otras leviotas pequeñas que son menos comunes, y no hay intoxicación a 10, que esas tienen las esporas más pequeñas, también son destrinoides, pero unas esporas de ese tipo, destrinoides, con esas dimensiones, y si el elemento está perjudicado, ha comido leviotas perjudicadas. Esto es otra cosa, esto ya viene algo menos peligroso. Las galanternas. Bueno, antes el dicho que se utilizaba era: no hay que comer galanternas, o sea, leviotas, las galanternas son de género lepita, no hay que comer leviotas que tengan menos de 10 centímetros, porque ahí están todas las venas letales. Sí, ahí están. Pero la única que produce intoxicaciones es la lumencarnata, como hemos dicho, no aquí, además. Y resulta que dentro de las grandes hay 2 o 3 especies, la tercera a veces se minimizan, 2 con 1, pero 3 especies, una de fuera, una foránea, y 2 de aquí, que producen intoxicaciones, no de tipo falariano, pero gastrointestinales, buenas pirileras, buenas y tal, y limpieza de fondos y todo lo demás. Entonces hay 2, o sea, el dicho es válido, pero muy escasamente. Entonces, yo muchas veces con estas cosas suelo decir que no hay peor mentira que las verdades a medias, ¿no? Porque
eso es una verdad. Las lepitas pequeñas pueden ser, porque hay lepitas pequeñas que no hacen nada, pero pueden ser las más peligrosas por el contenido que pueden tener, igual que la manita zaloides en medicinas, ¿no? Pero las lepitas grandes también pueden producir intoxicaciones si hay confusiones, y de hecho las hay. Y gente que ha bebido, he comido galanternas. Pues mira, te has comido de las malas. Galanternas de las malas. Vamos a ver si vemos alguna por aquí. Bueno, esto ni lo voy a dejar porque esto, nada. Pedido corto y pedido largo. Las más graves generalmente son las intoxicaciones de periodo de latencia, o sea, de sintomatología tardía, más de 6 horas después de comer, para que os hagáis una idea. Hay excepciones y hay un buen número de especies que pueden producir. Por supuesto, la zaloides, la verna aquí no, pero en el sur sí, porque la ranita verna sale de un huevo y en el sur se recoge una seta que le llaman ellos el gurumelo. El gurumelo es una manita ponderosa, y la recogen cuando está aflorando bajo tierra. O sea, en cuanto saca un poco la chapela, ¡pum!, le meten una especie de paleta que tienen ya preparada y tal, ¡pac!, y la sacan. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que el gurumelo se recoge en primavera. La manita verna, que aquí no sale, allí sale por doquier. Sale también en primavera y sale en los mismos sitios. Es cierto que los gurumelistas tienen buena vista para no coger las malas, pero de vez en cuando se les cuela alguna y patatán. Luego veremos algún caso de otro. Bueno, sí, bueno. Vamos a pasar esto por alto, ¿no? Vamos a ver ahora algunos casos de intoxicación, que aquí está la noticia. Lo que decíamos, divertidos para ellos, ¿no? Lo más entretenido, vamos a ver, ¿no? Lo que veis aquí, estos dibujos son de Antonio, que están modificados, ¿no? Sí, están en el libro de la esta, sí. Entonces, he hecho una pequeña modificación donde la derecha para que parezca una manita atrás de los tabloides, y lo que comentábamos antes, siempre. Es curioso esto porque la legislación dice que hay que sacar las setas, siempre cortado, o entero. Dice que hay que sacar las setas cortándolas, la legislación. Pues, Nanay de la China, sobre todo si vamos a coger rúsulas y cosas de esas, o tenemos alguna duda, hay que sacar entero para ver, porque lo importante es lo que se queda en tierra. El sombrero puede ser muy parecido, y eso lo es. Al ordenador que se enfoca. Estas son las famosas pequeñas lesiones, que son de 4, 5, 6 centímetros. Y claro, esto nadie que va a recoger setas se confunde esto con la lanterna. Entonces, lo que decíamos, esa premisa de los 10 centímetros, pues es un poquito ciencia ficción. ¿Veis? Aquí, bueno, esto ya es más importante, Aquí vemos las dos lesiones grandes que hoy en día son tóxicas simples. Dolores de tripas, vómito y tal, sin más problemas, ¿no? Sin más complicaciones. Si son muy notorios los síntomas, pues deshidratación. Y esas recetas son la macrolepieza venenata y estas orangas.